Hoy vamos a empezar a ver la primera carta de los tesalonicenses y lo que vamos a hacer es, como hicimos ya hace un par de años, es ver todos los libros, todas las cartas que empiezan con la letra T, que están todas juntas. Primera y segunda a los tesalonicenses, primera y segunda a Timoteo y Tito. Son esas 5 cartas que empiezan con la letra T, que están todas juntas una tras de la otra. Así que vamos a empezar con la primera carta a los tesalonicenses. Después veremos cómo seguimos. Quizás hagamos los evangelios o tal vez empezamos desde Génesis. Bueno, primero los tesalonicenses. Pablo fue a Tesalónica desde Filipos. Él estuvo en Filipos, donde están los filipenses, a Tesalónica a predicar el evangelio. Gente creyó, entonces se formó una comunidad de tesalonicenses, de creyentes, conocida como la iglesia de Tesalónica. Funda la iglesia entonces y de ahí se va a Berea, donde estaban estos hombres que eran nobles, que veían las escrituras, escudriñaban las escrituras para ver si lo que Pablo decía era cierto. Extrañaba a Pablo a los tesalonicenses, entonces los quería ver, quería ir, lo intentó, pero no pudo, tuvo inconvenientes, en la carta lo dice, tuvo inconvenientes, fue impedido de ir a Tesalónica. Entonces lo que hace, como ya no aguantaba más, que los extrañaba mucho, lo que hace es mandar a Timoteo. Manda a Timoteo para ver cómo están, para recibir noticias de ellos. Vuelve a Timoteo con buenas noticias, diciéndole que los tesalonicenses estaban bien, que estaban creciendo, que estaban madurando en la fe. Y al recibir esas buenas noticias, lo que hace Pablo entonces es escribirles esta carta para animarlos a seguir como venían, ¿sí? Y a exhortarlos a que perseveren hasta el fin. Y le da algunas pequeñas instrucciones al final de la carta. Pero básicamente es una carta de ánimo, ¿sí? Es una carta que les dice, van bien, sigan bien y esfuércense más para seguir todavía mejor. ¿Sí? Así que se acuerdan, funda la iglesia, se va, los extraña, manda a Timoteo para ver cómo están, recibe las buenas noticias de que están bien, entonces le manda la carta. Perfecto, los felicito, sigan así, esfuércense todavía más que van a estar mucho mejor. Y da algunas pequeñas instrucciones. Así que hoy vamos a ver solamente los primeros 5 versículos y los vamos a leer. Dice así, desde el versículo 1, capítulo 1 de los Tesalonicenses, Pablo, Silvano y Timoteo. Acuérdense que estoy leyendo otra versión, estoy leyendo la Reina Valera 2000, actualizada. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los Tesalonicenses, en Dios y Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a ustedes de nuestro Padre Dios y del Señor Jesucristo. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes y los recordamos en nuestras oraciones. Sin cesar recordamos ante Dios, nuestro Padre, la obra de su fe, su trabajo de amor y su constante esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Hermanos amados de Dios, sabemos que Él los ha elegido, porque nuestro Evangelio llegó a ustedes no solo en palabra, sino también con poder, en el Espíritu Santo y en plena convicción. Bien saben cómo nos portamos entre ustedes para su bien. Bueno, esta es una pequeña introducción que hace Pablo. Continúa la introducción hasta el versículo 10 más o menos. Esto es el capítulo 1. Pero nos vamos a detener acá y analizar un poquito estos 5 versículos. ¿Qué es lo que dice Pablo? Lo primero que dice Pablo cuando se comunica con los tesalonicenses mediante esta carta. Bueno, primero el típico saludo de Pablo. En este caso, estaban en ese lugar Pablo, Silvano y Timoteo. Pablo es el autor principal, pero estaban los tres ahí participando o siendo parte de los que mandaban la carta. Y siempre gracia y paz a todos ustedes, esa es típico de Pablo, siempre gracia y paz, en la mayoría de las cartas lo dice. Después de ese pequeño saludo empieza, lo que vamos a destacar es el versículo 2, siempre damos gracias a Dios por todos ustedes y los recordamos en nuestras oraciones. Aquí hay algo importante que dice Pablo, que hay que tener en cuenta. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes y los recordamos en nuestras oraciones.
la oración por los hermanos. No la oración por el mundo, en este caso, aunque también se debe, sino la oración principalmente por los hermanos. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes y los recordamos en nuestras oraciones. El versículo 3 dice, sin cesar recordamos ante Dios nuestro Padre la obra de su fe, su trabajo de amor y su constante esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Sin cesar y siempre. La oración entonces por los hermanos. Y eso es lo que hace Pablo, lo que dice que hacía Pablo, entonces eso es lo que se debe hacer. Y lo primero que hace es dar gracias. Damos gracias a Dios por ustedes. No dice ora por los problemas, aunque también se debe. No ora por los pecados, aunque también se debe en este caso, o más, quizás también más que nada por el tema de la carta. Es dar gracias por los hermanos. Gracias a Dios, entonces, por la iglesia de Cristo, básicamente. Damos gracias a Dios por los hermanos. En el capítulo 5 de esta misma carta, en el versículo 18, dice Pablo, dad gracias en todo, den gracias por todo. Esa es una de las instrucciones que él da en la carta y empieza hablando, cumpliendo esa instrucción que luego él después da. Den gracias en todo. En este caso, gracias por los hermanos. Gracias a Dios por los hermanos en Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Bueno, vamos a leer primero a los Corintios, capítulo 12, versículos 20 al 26. Primero a los Corintios, capítulo 12, el 20 al 26. Dice que los creyentes son parte o son miembros de un mismo cuerpo. Primero a los Corintios 12, del 20 al 26, dice así, lo cierto es que hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni la cabeza a los pies, no los necesito. Antes, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. A los miembros que parecen menos dignos los vestimos con más honor, y a los que son menos decorosos los tratamos con más decoro. Porque nuestros miembros más decorosos no necesitan trato especial. Dios formó el cuerpo dando más honor al que le faltaba. Para que no haya división en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocupen unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se consuelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan con él. Entonces, Pablo, gracias a Dios por ustedes, porque en este caso ustedes se están gozando y yo me gozo con ustedes. Ustedes están creciendo, ustedes están mejorando, ustedes están fortaleciéndose. Entonces, a mí eso me hace bien y doy gracias a Dios. Ahí en lo primero de los Corintios habla también del mal. Si ellos se sienten mal, yo me siento mal. Pero en este caso, en la carta, Pablo está sintiéndose bien. ¿Por qué? Porque los tesalonicenses estaban bien. Y es importante dar gracias a Dios por los hermanos en todo. Pero principalmente cuando les va bien, cuando mejoran, cuando progresan, cuando vencen el pecado, cuando hay prosperidad. Gracias a Dios doy porque mis hermanos están bien, los recuerdo y veo su progreso en Cristo y doy gracias a Dios. Efesios, capítulo 5. En el capítulo 5 de Efesios, no hace falta leerlo, no hace falta ir a buscarlo, pero en el capítulo 5 dice Pablo también a los Efesios, anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando y alabando al Señor con todo el corazón. Siempre den gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense la idea otra vez de agradecer por todo, pero esto unido a animarse unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Fíjense, la prosperidad espiritual entre hermanos es motivo de agradecimiento. Gracias a Dios y Padre por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Anímense unos a otros, estén cantando, alabando al Señor con todo el corazón, con cánticos, himnos y espirituales. Gracias a Dios por este tipo de hermanos, este tipo de relaciones. Gracias a Dios por la iglesia de Cristo. Pablo agradecía a Dios porque los filipenses estaban en estas condiciones.
Así vivían. Eso fue lo que Timoteo le contó a Pablo sobre los filipenses. Están bien, están prosperando espiritualmente, están mejorando, alaban a Dios, agradecen a Dios por todo. Se animan entre ellos unos a otros con cánticos, himnos espirituales. ¿Sí? No es que uno tenga que ir por la vida, por la iglesia, a un hermano que está triste y se le ponerse a cantar al lado. No, es utilizar la palabra de Dios para motivarlo, para consolarlo, no ponerse a cantar. Aunque quizás alguien está triste o deprimido y en la congregación hay una sensación, un sentimiento de alegría general y están todos cantando con alegría, esa persona, ese hermano se va a sentir motivado a cantar con alegría con todos los demás también, sí. Y gracias a Dios porque esas cosas pasan, dice Pablo. Siempre doy gracias a Dios por esta prosperidad de la iglesia. Sin cesar, recordamos ante Dios estas cosas. Y recordamos no solamente algo general, porque les va bien, sino, en este caso, nombra cosas específicas, la obra de su fe, su trabajo, su constante esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Una forma interesante de dar gracias a Dios, y no solamente dar gracias, sino de en general orar, una forma de orar a Dios, es recordando o nombrando cosas específicas. Gracias a Dios, porque mi hermano le pasó hoy esto. Gracias a Dios porque tal hermano prosperó hoy en esto, porque venció tal pecado. Gracias a Dios por esta cosa específica que pasó hoy, en tal momento. Bueno, gracias a Dios, uno ora, gracias Dios, gracias Padre por esto y esto. Cuando uno enumera las cosas, no es que le está recordando a Dios, porque Él ya sabe, sino que nos sirve a uno mismo recordar, Dios hizo esto y esto. Con mis hermanos hizo esto y esto. Obra de fe, trabajo de amor, constante esperanza, amor a Pablo. Y esa es una forma muy interesante y muy buena de orar, siendo específicos en las cosas que se oran. No tanto para Dios, sino para uno mismo, para que uno mismo sepa qué es lo que está orando y por qué específicamente ora, por qué agradece. En el Salmo 136 tenemos un ejemplo, un pequeño ejemplo que no tiene tanto que ver con el agradecimiento, pero sí tiene que ver, o es un ejemplo de oración específica, de nombrar algo específico. Salmo 136, versículos 10 al 16, empieza el Salmo diciendo, y así termina: den gracias al Señor porque Él es bueno, porque su amor es para siempre. Y después empieza a nombrar cosas específicas por las que hay que dar gracias. Había dicho que no tiene que ver con las gracias, pero sí tiene que ver, no lo recordaba, sí tiene que ver con dar gracias. Justamente por eso lo puse. Del versículo 10 al 16 vamos a leer, aunque todo es así, pero bueno, vamos a leer algunas cosas. Al que dio a los primogénitos en Egipto, la 10ª plaga, porque su amor es para siempre. Al que sacó a Israel de en medio de ellos, porque su amor es para siempre. Con mano fuerte y brazo extendido, porque su amor es para siempre. Al que dividió el mar rojo en dos, porque su amor es para siempre. E hizo pasar a Israel por medio de él, porque su amor es para siempre. Y hundió a Faraón y a su ejército en el mar rojo, porque su amor es para siempre. Al que pastoreó a su pueblo por el desierto, porque su amor es para siempre. Y empieza y termina diciendo: den gracias a Dios porque es bueno, porque su amor es para siempre. Gracias a Dios por esto y por esto específicamente, dice el salmista. Y así hacía Pablo. Damos gracias a Dios, ¿por qué? Por nuestros hermanos. Pero específicamente, ¿por qué? Por la obra de su fe, porque están trabajando para Cristo, están obrando en fe. Su trabajo de amor, el esfuerzo, y trabajo de amor es esfuerzo, y su constante esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Aunque eso ya quizás no se vea tanto, pero sabe Pablo por Timoteo que ellos están ansiosos porque vuelva Cristo. Entonces,
Lo primero que destacamos en estos 5 versículos es la oración por los hermanos, siempre sin cesar. En este caso, el ejemplo de Pablo es gracias. Gracias por los hermanos, específicamente por esto y aquello. Y sigue, hermanos amados de Dios, Jesucristo, hermanos amados de Dios, sabemos que Él los ha elegido porque nuestro evangelio llegó a ustedes no solo en palabras, sino también con poder, en el Espíritu Santo y en plena convicción. Y acá 2 cosas para destacar, o 2 palabras que quiero destacar. Versículo 4, la elección de Dios. Dios los ha elegido. La Reina Valera dice, sabemos de su elección, como si los tesalonicenses hubiesen elegido a Dios, pero otras versiones traducen mejor y dicen, Dios los ha elegido. Sabemos, o incluso sabemos de su elección. No su elección, sino de su elección. O sea, sabemos que Dios los eligió, como dice esta versión de la Reina Valera. Entonces, Dios los eligió y nos damos cuenta que Dios los eligió por poder, por el Espíritu Santo, pero termina diciendo en plena convicción. ¿Cómo sabemos que Dios los eligió? Porque ustedes están plenamente convencidos, porque se nota que ustedes entienden el Evangelio, que lo comprenden, que lo aprendieron y que lo aman. Están convencidos totalmente desde adentro hacia afuera de que Cristo murió por nuestros pecados. Y así obran, porque uno obra según lo que cree. Ellos creían en el Evangelio y estaban convencidos del Evangelio y actuaban, obraban según el Evangelio. Entonces, elección y convicción. Elección de Dios y convicción nuestra o de los tesalonicenses. Sobre la elección, bueno, ya se ha hablado bastante, pero vamos a leer algunos versículos, como en Romanos capítulo 8, versículos 28 al 30. Romanos 8, del 28 al 30, dice, sabemos que todas las cosas obran para el bien de los que aman a Dios, los que han sido llamados según su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a que fuesen modelados a la imagen de su Hijo, para que Él sea el principal entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Eso es elección soberana de Dios. Y dice Efesios capítulo 1, versículo 4, que esa elección fue hecha desde antes de la fundación del mundo, es decir, desde la eternidad pasada. Romanos capítulo 9, versículo 16, dice que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Es decir, y esto en el contexto de enseñando Pablo cómo es que Dios elige. No dependiendo ni del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y da el ejemplo de Jacob y Esaú. Dios eligió a Jacob por sobre Esaú, sin que ninguno de los dos haya hecho nada, ni siquiera había nacido. Y Jesús dice en el capítulo 6 de Juan, versículo 44, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Nadie puede ir a Cristo si el Padre que envió a Cristo al mundo a salvarlo no lo lleva a Cristo. Es decir, si el Padre no elige a una persona, no la señala, la nombra, la agarra y la empuja y la lleva por la fuerza, porque el mundo no quiere ir a Cristo, entonces tiene que ir por la fuerza, entonces no va. Y Pablo, entonces, una de las cosas por las que también agradece es por la elección de los tesalonicenses. Gracias a Dios porque elegiste a estas personas. Pablo no las conocía. No eran sus parientes, sus amigos. No es gracias a Dios porque convertiste a mi hermano, a mi hijo. Gracias a Dios porque convirtió a cualquiera. Y ahora son mis hermanos. Dios los eligió. Él los eligió. Sabemos, dice entonces, sabemos que Dios los eligió. Y lo sabemos porque lo vemos que están completamente convencidos. Y leí Hebreos capítulo 11, versículo
1 dice claramente lo que es estar convencido o lo que es la fe. Porque dice, la fe es la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no vemos. ¿Qué es lo que se veía en los tesalonicenses? Fe. Estaba claro que ellos tenían fe. Más adelante dice claramente por qué se ve. Hay algo muy específico en los tesalonicenses que hicieron que demuestren esa fe. Pero acá está hablando en algo más general. Están convencidos. Convicción, que es fe. La fe es la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no vemos. Y esa fe la da el mismo que eligió. Esa fe la da Dios. Vamos a leer segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Por acá hay un versículo que normalmente se usa para hablar de que Dios da la fe, pero que no significa eso. Cuando dice que por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino de Dios. Y normalmente se dice que esto no de vosotros, esto es la fe por la que somos salvos, y no se refiere a eso. Esto es la salvación. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto el hecho de que somos salvos. No de vosotros, sino de Dios. Ustedes son salvos porque Dios los salvó. Pero este otro versículo, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1, sí dice que la fe nos la dio Dios. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han alcanzado una fe igualmente preciosa como la nuestra, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Gracias y paz les sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Aunque esta versión no lo dice claramente, dice que han alcanzado una fe igualmente preciosa como la nuestra, la Reina Valera dice de otra forma más clara. Pero acá también está bastante claro, dice, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. La fe alcanzada fue por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Esa fe que tenemos es dada o es obtenida o es alcanzada gracias a Dios y a nuestro Salvador Jesucristo. No es nuestra, no vino de nosotros la fe, no la inventamos nosotros, no creemos nosotros porque queremos creer. Creemos por creemos gracias a nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Por Él es que vino la fe. Por Él es que existe la fe. Por Él es posible que creamos. Por Él existe nuestro convencimiento, nuestra convicción, mejor dicho. No por nosotros mismos. Y volvemos a Hebreos y vamos a leer el mismo capítulo, pero hasta el versículo 6 del 11, capítulo 11, versículos 1 al 6. La fe es la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no vemos. Por ello los antiguos fueron aprobados. Por la fe entendemos que los mundos fueron formados por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, y por ella fue declarado justo cuando Dios aprobó sus ofrendas. Y aunque Abel está muerto, aún habla por medio de su fe en Dios. Por la fe Enoc fue trasladado sin pasar por la muerte, y no fue hallado porque Dios lo trasladó. Y antes de ser trasladado tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios necesita creer que Él existe y que recompensa a quien lo busca. Esta es la convicción, es la fe que Pablo veía en los tesalonicenses, mejor dicho, que Timoteo vio en los tesalonicenses y le comunicó a Pablo. La fe que obra, la fe que muestra esta convicción que te motiva a obrar, como dice ahí, obrar en fe, trabajar en amor, y tener una constante esperanza. Isaías capítulo 7, versículo 9, lo leímos el otro día. En la versión PDT lo dice de otra manera, pero en esta versión dice, si no creen no permanecerán.
En la PDT decía, si no permanecen firmes en la fe, no permanecerán firmes en nada. Bueno, los tesalonicenses estaban firmes en la fe. Plena convicción, dice Pablo, porque Dios los había elegido. De otra manera no podían estar en esas condiciones. Y eso era motivo de alegría para Timoteo, para Pablo, para Silvano, y motivo de esta carta. Gracias a Dios por ustedes, porque están así, plenamente convencidos por el poder del Espíritu Santo, plenamente convencidos porque Dios los eligió para darles esa convicción, esa fe. Y eso viene, como dice acá, por el Espíritu Santo. Como dije antes, por Dios, por Cristo. Esta convicción, esta vida, esta prosperidad que tenían los tesalonicenses viene solamente por Dios, por Cristo, por el Espíritu Santo. Por el Espíritu de Cristo en nosotros. Y es que solamente podemos estar así, plenamente convencidos, si Dios en su Espíritu está en nosotros. Y está el Espíritu Santo en cada creyente. Primero a los Corintios, capítulo 3, versículo 16, pregunta Pablo, ¿no saben que son templo de Dios y que el Espíritu Santo habita en ustedes? Es una pregunta y una afirmación al mismo tiempo. ¿No saben que esto es así? Que el Espíritu Santo habita en ustedes, ustedes son morada de Dios. Y Él es el que da esta plena convicción que tenían los tesalonicenses. Efesios capítulo 2, versículo 22 dice que somos edificados para morada de Dios. Somos edificados para que Dios viva, habite en nosotros como su casa, como su hogar, como su templo. Y el único que puede hacer que creamos que Él existe, que Dios existe, es Dios. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que existe. Bueno, Dios se acerca a nosotros para que creamos que existe. Y se acerca tanto que viene a vivir en nosotros. Efesios capítulo 3, versículo 17, dice que es Cristo el que mora en nosotros. De manera que Cristo more por la fe en sus corazones. Fíjense, 1 Corintios dice, capítulo 3, versículo 16, dice que somos morada del Espíritu Santo. Efesios 2:22 dice que somos morada de Dios. Y Efesios 3:17 dice que Cristo mora en nosotros. Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque es Dios el que está en nosotros. En definitiva, es Dios el que está en nosotros. Y este Espíritu que está en nosotros es el que nos ayuda, nos consuela, nos guía. Juan capítulo 14, versículo 23, y nos hace vivir, obrar como obraban los tesalonicenses. No hay otra forma, no hay otra manera. Juan 14, 23. Respondió Jesús, el que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y habitaremos en él. Esta morada del Espíritu Santo en nosotros, en el creyente, ya había sido prometida por Jesús durante su ministerio en la tierra. Básicamente está diciendo, el que es como los tesalonicenses, que obra en fe, trabaja en amor y tiene una constante esperanza en mí, es el que tiene mi espíritu en él. Es el que tiene al Padre en él, es el que tiene al Hijo en él. Y en el capítulo 16, versículo 7 también de Juan, de Juan, dice, entonces dijeron sus discípulos, ¿qué es esto que nos dice? Dentro de poco no me verán, y un poco después me volverán a ver porque yo voy al Padre.
Pero estoy leyendo el 17, es el 7, 16, 7. Sin embargo, les digo la verdad, les conviene que me vaya, dice Jesús. Les conviene que me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a ustedes. Pero al irme, se lo enviaré. Es decir, Dios estaba en vida en la tierra, en forma humana. Se fue, pero al irse, mandó a su Espíritu para que ya no solamente esté entre ellos, sino dentro de ellos, dentro de nosotros. Muchos dudaron de Jesús incluso hasta el último instante. Dudaron de su palabra, de su ministerio. El Espíritu Santo no permite esa duda. El Espíritu Santo te da la plena convicción de que Cristo existe, de que Dios existe, de que Cristo salva. Entonces estamos convencidos, y los tesalonicenses estaban convencidos, y agradecido Pablo, y Timoteo, y Silvano, y agradecidos tenemos que estar también nosotros, porque estamos vivos, porque Dios está en nosotros. Y vamos a leer Efesios capítulo 2, versículos 1 al 10. Efesios 2, del 1 al 10. Él, Dios, les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. En ellos anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobedientes. Entre ellos todos nosotros también vivimos en todo tiempo al impulso de los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, igual que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en pecados, nos dio vida junto con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Y con Él nos resucitó y nos sentó en el cielo con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia y su bondad hacia nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia han sido salvados por la fe. Y esto no proviene de ustedes, sino que es el don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, que Dios de antemano preparó para que anduviésemos en ellas. Esto es lo que pasó en los tesalonicenses, con los tesalonicenses. Y esto es lo que pasa con cada creyente. Esto es lo que pasó con nosotros que estamos plenamente convencidos de Cristo. Entonces, gracias a Dios por los hermanos que están en estas condiciones. Todos los hermanos están en estas condiciones. Gracias a Dios por la iglesia de Cristo. Gracias a Dios por el Espíritu Santo en nosotros. Gracias a Dios por la prosperidad espiritual que podamos tener nosotros y los hermanos. Gracias a Dios por Cristo, que nos da la posibilidad de hacerlo, de lograrlo. Así que así empieza Pablo su carta a los tesalonicenses, con gracias a Dios por ustedes. Gracias a Dios por Cristo, porque sin Cristo no hubiese sido posible lo de ustedes. Oramos y damos gracias a Dios Padre. Otra vez te damos gracias por habernos hablado, por habernos mostrado estas pequeñas verdades en el pasaje de hoy, en la carta de Pablo a los tesalonicenses. Ayúdanos a ser agradecidos por la prosperidad, no solamente propia, sino también la prosperidad de los hermanos. Pero te pedimos que hagas prosperar nuestras almas, que se vea esta obra de fe, este trabajo en amor y esta constante esperanza de que Cristo vuelva, que se vea. Ayúdanos a prosperar en el alma, ayúdanos a madurar espiritualmente, ayúdanos a amar tu palabra y a Cristo, motivarnos desde dentro, porque tu Espíritu está en nosotros, a obrar correctamente. Y ayúdanos a ver esa obra correcta en nuestros hermanos y ayudarnos a agradecer
por esa obra de nuestros hermanos. Ayúdanos a ser como Pablo, agradecidos, no solamente por lo que uno tiene, sino también porque los hermanos tienen y progresan. Así que te damos gracias, primeramente gracias por todo. En el nombre de tu Hijo oramos. Amén.